Nuevamente una recomendación más de Isabel Allende. Hola a todos, bienvenidos a mi canal Fran y los libros. Yo soy Fran y hoy les traigo la reseña de La isla bajo el mar de Isabel Allende. Yo soy fan de Isabel Allende, pero como este libro creo que muy pocos me han podido adentrarme a la historia como lo hice con este libro, y totalmente quiero decirles desde ahora que una serie de este libro sería fenomenal porque es el tipo de series que a mí me gusta ver, y coincidencialmente estoy viendo la serie de Simón Bolívar. Tiene muchas cosas parecidas a la época en que estaba viviendo en esta historia, que ya les voy a contar todo, pero es como que estaba viviendo lo mismo viendo la serie, igual leyendo lo que estaba en el libro. Entonces básicamente es un libro que trata sobre esclavitud, sobre la época colonial, cuando una de las colonias más ricas de todas, la de Haití, que en esos momentos se llamaba como Saint-Domingue y era la isla completa, pero más como en la parte de Haití donde estaba Puerto Príncipe se desarrolla más todo lo que tiene que ver esta historia. La isla bajo el mar es un libro que me encantó muchísimo y se trata sobre nuestra protagonista, que en este caso será Sarité. Sarité, mejor conocida también como Tété, fue fruto de una esclava que venía en un barco y de un francés. No especifican bien, pero supongo que sí, porque en esos momentos se estaba hablando de la colonia francesa, de cómo conquistaron el territorio de Saint-Domingue y cómo llegó a ser una de las colonias más ricas gracias a todo lo que tenga que ver con la caña de azúcar, de cómo se sacaba el azúcar, de cómo se vendía, de cómo se comercializaba, esto de la importación de azúcar y de cómo se trabajaba con la caña y todo lo demás era básicamente un suicidio. Los esclavos que trabajaban en ella se agotaban tanto que cuando finalizaban básicamente ya no servían para nada, y asimismo los que eran dueños de las haciendas básicamente los utilizaban como objetos, que lamentablemente esto pasó realmente así en la historia, de que muchas personas fueron utilizadas como esclavos para un fin de comercializar cosas que ni siquiera ellos tenían beneficio propio, sino que básicamente sus amos eran los que tenían el beneficio de todo. Y esta historia nos habla de Sarité. Al principio nos habla mucho antes de que ella llegara al mundo, lo que me pareció extraordinario porque nos viene relatando todo lo que pasó antes de conocer al personaje principal, que es Tété o Sarité, y después nos habla de cómo de niña pasa a mujer y luego a ser más adulta. Entonces eso me gustó mucho del libro, de que fue un personaje bastante desarrollado, que se desarrolló mucho antes de que ella naciera, de todo lo que estaba pasando en la isla, de con quién ella iba a vivir, de los diferentes personajes que nos vamos encontrando. Y eso es una de las cosas que más me gusta de Isabel Allende, de cómo desarrolla los personajes de una manera que tú lo conoces, los llegas a conocer, si son buenos, si son malos, de cuáles son sus intenciones, de si te van a caer bien, de si te van a caer mal. La verdad es que me quedé impresionada muchísimo con este libro, no solo por la historia, sino también por los personajes que trae, porque me quedé enamorada muchísimo del personaje de Sarité. Ella tenía en su sangre esa mezcla de calor, esa mezcla de libertad también, de que no quería ser una esclava, de que quería luchar por el sueño de liberarse. Desde niña fue comprada y luego fue vendida a varios amos. Entre esos amos hubo una que le enseñó básicamente todo lo que tiene que ver con lo de la casa, o sea que Sarité no iba a trabajar en los molinos ni nada parecido con la caña de azúcar, pero sí iba a trabajar dentro de la casa, iba a tener todo pendiente dentro de lo que era de la casa, de sus amos, de vestirlos, de cualquier situación que se presentara. Ella se iba a encargar de todo, de los esclavos, incluso de la casa. Uno de los personajes que sí la llegó a comprar y se adueñó totalmente de ella fue Valmorian, que es un personaje que yo lo odié desde el principio, no solamente como por la forma y arrogancia que tenía y de cómo trataba a las demás personas simplemente por el color de su piel, creyendo ser como privilegiado, y tal vez no lo culpo tanto a él, sino en la época que nació, de que se veía que las personas de color estaban por debajo de las personas que son blancas, y la verdad no lo soportaba, no quería que estuviera cerca de Sarité. Nos vamos dando cuenta de cómo él se adueña
dueña totalmente de Sarité, de cómo la controla, de cómo la manipula. La historia nos cuenta de cómo se desarrollaba él en los molinos, de cómo manejaba sus esclavos, todo lo que tenga que ver con el azúcar. Básicamente él fue obligado a quedarse en Saint-Domingue, porque de eso sí se trata la historia. Nos cuenta también de cómo Valmorian llegó a ser amo y dueño de esa tierra que proporcionaba mucha riqueza, y cómo se adueñó de los esclavos que tenía. Él llega a la isla con el deseo de no estar allí, de no encargarse de nada de lo que hay allí, pero no le queda de otra que quedarse y que vivir ahí. Y nos va contando también la historia de cómo fue la primera colonia que se independizó de la esclavitud, de cómo los esclavos pudieron lograr independizarse de todos esos amos que lo único que hacían era sacarle provecho hasta el final, hasta que los pobres no aguantaran o murieran y se estaban revendiéndolos uno con otros. También la historia nos habla mucho de Cuba, de Nueva Orleans, también nos habla de Estados Unidos, de cómo se independizaban las personas de ser esclavas. En fin, es un libro que a mí me encantó muchísimo la historia, no simplemente por el hecho de que fue algo que pasó y que es ficción histórica, sino más bien como la novela en sí, de cómo tú te podías conectar con los personajes, de cómo llega Sarité a enamorarse de otras personas. De verdad que es un libro que a mí me encantó muchísimo. Y si yo creo que si me dices uno de esos libros que yo te recomendaría de Isabel Allende, este te lo recomiendo 100%. Es una historia que no te vas a aburrir, que no te vas a arrepentir de leerla, porque hay de todo, hay amor, hay pasión, hay atrocidades, hay de todo un poco, y eso me gustó bastante. Además de que mezcla la ficción con la realidad, que eso es algo que a mí me encanta muchísimo, y que si leemos un poco la historia nos vamos enterando de todo lo que pasó en Saint-Domingue, de cómo llegó a ser una de las colonias más ricas, de cómo se comercializaba el azúcar y todo lo demás. Entonces sí, es un libro que me encantó muchísimo leer, lo disfruté de principio a fin, lo amé de verdad muchísimo. Nunca me cansé de él, nunca me cansé de los personajes ni de la historia, al contrario, lo amé totalmente, y algunas veces hasta olvidaba que estaba leyendo un libro de Isabel Allende, porque es que me adentré tanto a la historia que se me olvidó todo eso, de que se me olvidó mi fanatismo por Isabel Allende, sino que realmente es un libro que vale la pena leer, no simplemente porque sea de Isabel Allende. Se los recomiendo muchísimo, vale muchísimo la pena leerlo. Si te gusta la ficción histórica, tienes que leerlo sí o sí, porque te va a gustar bastante. Esto ha sido todo por el video de hoy. Cuéntame en los comentarios si ya has leído este libro, si lo quieres leer. Déjame todo lo que quieras en los comentarios y yo les estaré respondiendo. Gracias por ver este video. Recuerda que todas mis redes sociales son Fran y los libros. Regálame un like y suscríbete a este canal. Nos vemos en una próxima. Chao.